A ver, yo digo, soy argentino y en el mundo se nos asocia con un montón de cosas. Eh, pero si quieres, puedo decir que tengo un título universitario de crisis, ¿no? O un doctorado, o como quieras llamarlo. Creo que hemos vivido 14 episodios recesivos en los últimos 60 años. Eh, Así que estamos muy acostumbrados a eh, transitar este tipo de situaciones. Por supuesto, no de pandemia, pero sí de crisis. Eh, podemos llamarlo cisnes negros, la teoría de Nassim Taleb, podemos llamarlos rinocerontes grises, la teoría de Walker. Los veremos venir, no los veremos venir, pero de alguna forma nosotros con el tiempo hemos desarrollado un mindset, digo, los argentinos en general, para sentirnos cómodos, entre comillas, si se quiere, en este tipo de situaciones. Porque si no, estaríamos en una situación en la cual no podemos tomar decisiones, ¿verdad? Si cada 2 años tienes una crisis, digo, te acostumbras a eso y desarrollas las habilidades necesarias para sobrevivir o para triunfar. Entonces, lo que hemos hecho en Olivia con el tiempo fue crear un modelo que se basa en este mindset, si se quiere, en donde hemos visto un montón de organizaciones en Latinoamérica, pero específicamente en Argentina, atravesar crisis, distintos tipos de crisis, y salir airiosos y triunfar o fracasar o desaparecer. Y hemos visto de todo. Y ponemos en juego este modelo y lo probamos cada vez que se da este tipo de cosas. Y podría decirte que este modelo cumple con 4 pilares. Y después tiene algunos preconceptos que los atraviesan, ¿no? Pero tiene 4 pilares. Y cada pilar tiene 2 polaridades, ¿no? Un extremo posibilitante y un extremo limitante. Y de ahí la capacidad de las organizaciones de aprovechar esta crisis y convertirla en oportunidad, como todos sabemos, o que la crisis nos afecte y, bueno, nos termine perjudicando, ¿no? Entonces, si quieres, vamos con el primer pilar. El primer pilar lo llamamos orientación a la oportunidad o esclavo de la coyuntura, ¿no? Que tiene que ver con, de alguna forma, pensar que la crisis es contexto, es dato, es variable externa que no controlo. Por supuesto, probablemente sea un contexto no demasiado optimista, pero al fin y al cabo es algo que ocurre afuera. Y la idea es que las organizaciones puedan tener el foco en la oportunidad que se genera frente a esa coyuntura. Dejar de pensar en que tiene que cambiar el externo o la variable que no controlo para que me vaya a mí bien. Esperar que el commodity suba su precio para yo ser exitoso. Cuando la variable está fuera y no la controlo, estás poniendo el foco en un lugar equivocado. Tienes que poner el foco en el afuera, por supuesto, pero para entender esa coyuntura y volver hacia adentro e identificar cuáles son las capacidades que yo tengo y las oportunidades que puedo aprovechar en ese contexto. Entonces, tengo que ver el afuera para entender cómo cambian los comportamientos de la sociedad, cuáles son las nuevas necesidades, los nuevos deseos, los nuevos miedos, los nuevos sueños que tienen las personas, los clientes, los consumidores, los usuarios, que yo puedo satisfacer porque ahí está la oportunidad. Entonces, el afuera es importante para encontrar ese insight que me permita volver adentro y trabajar desde otro lugar. Y no quedarme con recetas del pasado que en el presente no funcionan porque las reglas de juego en una crisis son otras. Entonces, por supuesto que las recetas no van a funcionar. Ese, si quieres, es el primer pilar. Vamos al segundo. El segundo de los pilares es el que llamamos movimiento continuo o parálisis por análisis, que tiene que ver con no terminar en un Excel tratando de que los números den como estaban planeados, porque nunca van a dar. De vuelta, porque el contexto cambió. Y por más que te quedes analizando ese Excel y hagas las fórmulas que quieras, los números probablemente no den como tú esperabas a principio de año. Entonces es salirse de ese análisis, dejar de darle vueltas al asunto y tratar de ir y volver al mercado lo más rápido que pueda. Es generar prototipos, es desarrollar MVPs, es tener mentalidad de largo plazo, pero acción en el corto. No paralizarme, sino actuar. De eso se trata. Las crisis paralizan. Hay muchos países que no están acostumbrados a esto, entonces las compañías dejaron de tomar decisiones hasta que la pandemia se termine. Entonces los países se frenan, las economías se frenan. Es momento de pensar en largo, por supuesto, incluso hacer foresight, identificar escenarios futuros, alternativos, probables, potenciales, plausibles, provocativos, que nos abran el ángulo con el cual vemos las posibilidades que se puedan dar hacia adelante y no quedarnos como el caballo que mira solo hacia adelante, porque el futuro no es continuidad del presente. Hay puntos de inflexión que generan que se disparen hacia otro lado. Entonces es clave identificar cuáles son esas alternativas posibles. No porque el futuro vaya a llegar, digo, nadie tiene la bola de cristal, la idea no es adivinar qué es lo que va a ocurrir, sino más bien
abrir el ángulo y estar listo para lo que probablemente pueda suceder. Trabajar sobre las tendencias, pero sobre todo con las tendencias que romperán con las tendencias existentes. Entonces, este movimiento continuo que me debería permitir probar cosas en el mercado rápido, equivocarme, aprender de esto que hablamos habitualmente, en una crisis se afianza, son mucho más profundos. Estamos muy acostumbrados, el ser humano inventó el término status quo para sentirse seguro. Pero hoy no existe el status quo, cambia todo el tiempo. Entonces, sabiendo que eso es así, lo mejor que puedo hacer es desarrollar la habilidad para cambiar a la velocidad que va el mercado. Y dejar de pensar en transformaciones, sino empezar en organizaciones más líquidas que tomen la forma que el mercado necesita en cada momento. Ese es si quieres, el segundo de los pilares. El tercero de los pilares es, que va muy en línea, por supuesto, con este segundo, es la agilidad para aprender, es Learning Agility, ¿no? Que está muy de moda hoy en día. Y tiene que ver con estar cómodos con la incomodidad, ¿no? Tiene que ver con esto que decíamos, de mirar hacia afuera y que impacten el adentro, porque en una crisis tengo que poner en juego habilidades y comportamientos que probablemente no desarrollé antes, porque no las necesitaba. En este momento necesito nuevas habilidades, entonces tengo que tener la capacidad de poder desarrollarlas durante la crisis, porque cuando la crisis se termine ya va a ser tarde. Esa agilidad para aprender es necesaria a la hora de ir hacia la cultura que necesito con los comportamientos, pero sobre todo con esas habilidades que habitualmente llamamos blandas, que son las más duras de adquirir, la empatía, el pensamiento crítico, la construcción colectiva. Bueno, si quieres, 10 de las 16 habilidades que el Foro Económico Mundial lanzó en 2016 como las que debe tener una persona para ser exitosa en el siglo XXI. Entonces, cuando hablamos de Learning Agility, hablamos de agilidad en general, pero sobre todo a la hora de aprender. Y esto va muy de la mano con la capacidad de aprender con otros, o sea, romper silos en la organización, sabiendo que hay un propósito mayor y que tenemos que empezar a interactuar para aprender de eso y potenciarnos y sinergizar, pero sobre todo pensar en ecosistemas, ¿no? Pensar en cómo colaborar con quien habitualmente compito. Porque si no colaboramos ahora, tal vez ninguno de los dos salga de esta pandemia airosos. Colaboremos para cuando salgamos de esto volver a competir. Entonces, así solidificamos industrias, solidificamos ecosistemas, hablar de Open Innovation, ¿no? Buscar qué emprendimiento puede agregarme valor a cualquier eslabón de mi cadena de valor en un momento en el cual yo no tengo la capacidad de innovar porque mi foco está en otro lado. Cuando decimos que las organizaciones se transforman, ¿no? Olivia se dedica a la transformación organizacional. Digo, con muchas experiencias podemos decir que hay un montón de razones, ¿no? La pandemia es una, la transformación digital es otra. Y a lo largo de la historia todas las organizaciones se han transformado, solamente que cada vez más rápido lo han hecho, ¿no? Y lo que va cambiando son las razones por las cuales esto ocurre. Y la idea de pensar en una transformación que te salve es cada vez más difícil. Lo que pensamos es, una transformación es un estadio A con un estadio B al cual quiero llegar, pero cuando empiezo a llegar al estadio B ya estoy definiendo mi próximo estadio, con lo cual tiene que ver con esta liquidez de la cual estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, esto de pensar en la habilidad para transformarse constantemente es una de las grandes habilidades a desarrollar como organización. Entonces, como decía el CEO de Microsoft cuando llegó a Microsoft, ¿no? Eliminar la cultura del yo sé todo o el de nosotros sabemos todo a aprender todo. Me parece que de eso se trata, ¿no? Y por último, el último de los pilares tiene que ver con esta polaridad de inteligencia emocional y crisis existencial, por poner dos extremos, ¿no? Una, por supuesto, posibilitante, otra limitante, como decíamos antes, en donde es súper importante el liderazgo, ¿no? Tener un liderazgo que genere tensión creativa y no tensión, ¿no? Que no entre en pánico, sino más bien que pueda tomarse esto con tranquilidad, porque esa tranquilidad va a cascadear al resto de la organización. Y que sea un equipo compacto, un equipo alineado, que todos miran hacia el mismo norte, o que pueden pensar distinto, pero que pueden ponerse de acuerdo en pos de hacia dónde deben ir, porque cuando estamos en crisis, todas las personas en una organización no saben para dónde salir disparados. Entonces lo que suelen hacer es mirar para arriba a dónde los de arriba están mirando, porque eso marca dirección. Entonces, el estar compactos y alineados genera que la organización pueda estar todos empujando hacia la misma dirección. Y acá es súper importante el propósito, ¿no? Cuando uno declara un propósito, como dice Salim Ismail, un propósito de transformación masiva que llega a mentes y corazones de las personas, porque conectan, porque entiendo por qué voy a trabajar todos los días. Cuando ese propósito está declarado de forma honesta
de forma coherente, hacia afuera para el cliente o consumidor y hacia adentro para los empleados, entonces en una crisis probablemente esté más cerca de alcanzar ese propósito. Cuando lo declaré solo por marketing, probablemente esté muy lejos de cumplirlo, porque cuando se da una crisis, actúo por instinto, y si mi instinto no tiene nada que ver con el propósito que declaré, estoy muy lejos. Y las personas van a recordar cómo actuaste en momentos de crisis, porque las emociones están muy a flor de piel. Las emociones, digo, lo que antes me costaba ahora me cuesta mucho más, lo que antes me dolía ahora me duele mucho más, lo que antes me ponía feliz ahora me pone mucho más feliz. Entonces es muy importante cómo actúan las organizaciones en momentos de crisis, las personas se acuerdan de eso. Lo peor que podemos hacer es que han pasado 2 minutos de la crisis y haya echado al 50% de mi personal, de los colaboradores, porque lo que estoy haciendo ahí es hipotecando el futuro por resolver el presente. Entonces puedo resolver el presente con lo que hago hoy, pero ese futuro está mucho más oscuro. Eso, si quieres, son los 4 pilares principales. Podemos profundizar en los que quieras. No quiero sacarte tanto tiempo, pero lo que tú quieras. Y después tiene algunos preconceptos que lo cruzan, que son la base fundamental para convertir esta crisis en oportunidad, para tener este mindset que permita hacerlo, ¿no? Y el primero de estos preconceptos tiene que ver con que no hay espacios para egos, ¿no? No hay espacios para individualidades. Es momento de colaborar. Antes hablamos de ecosistemas hacia afuera. Bueno, por supuesto que hacia adentro también. En donde el foco no está en las personas, sino en las ideas, ¿sí? Y acá no va a haber el jugador que meta el gol en el minuto 90 y nos salve. Esto se trata de construcción colectiva, de trabajo en equipo, de aprovechar lo mejor de cada uno, de buscar la heterogeneidad, la diversidad. Porque ahí vamos a encontrar la innovación que nos permita hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo. Dejar de hacerlo intuitivo para ir a lo contraintuitivo, porque si hubiese sido intuitivo ya lo hubieses hecho antes. Entonces, acá tenemos que apelar a ciertos comportamientos que no son tan naturales, si se quiere, respecto a cómo venimos trabajando. El segundo de los preconceptos tiene que ver con este C-level compacto y alineado que te decía antes, porque de alguna forma podemos hablar de cierto ritmo y cierta sincronicidad, ¿no? Cierta frecuencia, en donde todos, digo, cuando los tambores, los vikingos le daban los tambores con más ritmo, a más velocidad, implicaba vamos a atacar. Y cuando no lo hacían implicaba, bueno, tal vez no es el mejor momento. Entonces, estar sincronizados genera el mismo efecto de un equipo de remo. Cuando estamos todos sincronizados y remamos al mismo tiempo, con la misma frecuencia, la misma cadencia, todos estamos aportando a llegar al objetivo final. Cuando uno está remando de forma distinta al resto, y probablemente arruine todo el esfuerzo. Entonces, para evitar caer en ser una organización espasmódica, en donde hay muchos esfuerzos, muchos proyectos que son buenos incluso, que intentan generar la salida de la crisis, cuando no están sincronizados, haces mucho esfuerzo, pero la organización se mueve poco, avanza poco. Entonces uno dice, ¿qué pasa con todo esto que estamos haciendo? No estamos llegando al destino que queríamos. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con la sincronicidad. Y por último, tenemos la transparencia. Lo mejor que puedo hacer como C-Level, como ejecutivos de una organización, es ser lo más transparentes posibles. Porque con esto voy a lograr que los colaboradores se sumen a esta misión, ¿no? Se sumen a la causa. Entiendan por qué lo estamos haciendo, entiendan hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos. Y si eso implica que hay gente que se va a quedar sin trabajo, ser transparente con eso también. Y hacerlo de forma cuidadosa. Trabajar con OKRs, ¿no? Me parece clave. Entender cuál es el objetivo, cuáles son los resultados claves de todos, ¿no? Digo, tener este tipo de indicadores, tener determinado tipo de procesos, tener una cultura en particular, genera que este mindset nos permita encarar la crisis desde otro lugar, ¿no? Es una buena pregunta. Es amplia y es difícil de responder, porque esa nueva normalidad, los seres humanos somos muy pendulares, ¿no? Empezó la pandemia, va a ser todo digital en el futuro. Y luego, no, va a ser todo presencial porque extrañamos lo presencial y lo digital es poco humano y vamos como de un extremo al otro y probablemente terminemos en un punto medio, ¿no? En absolutamente todo, diría. Yo creo que algo que debe empezar a ocurrir es que debemos empezar a tener no, me olvido por un ratito de la crisis, un mindset de abundancia. Aquellas organizaciones que tengan este mindset de abundancia y no de escasez, en donde dejo de pensar que encuentro un producto o un servicio, le pongo barreras de entrada y mi negocio se basa en la escasez,
empieza a parecer como del siglo pasado, ¿no? Empieza a parecer obsoleto cuando ves nuevos modelos de negocio que se basan en la abundancia. Entonces, a mí me gusta, yo jamás trabajé para grandes organizaciones, nunca me sentí demasiado cómodo, soy un poco de romper las reglas en ese sentido y no cuajo demasiado, pero sí en el mundo de emprendedurismo, como hablas tú, emprendí de muy joven. Y hoy me dedico a unir esos dos mundos, a que las grandes organizaciones tengan ciertos comportamientos de los startups. Porque de alguna forma, las grandes organizaciones nacen como emprendimientos, con una clara necesidad de un cliente, de un consumidor, de un usuario, de un paciente, de un espectador, de alguien que esté afuera. Las grandes organizaciones con el tiempo van perdiendo ese norte, ese motor que moviliza a la organización que está afuera, que es ese cliente o ese consumidor, se va perdiendo y empieza a meterse adentro del motor. Y ahí es cuando perdemos la capacidad de innovar, la capacidad de ser una startup. Y yo creo que si las organizaciones reconectan con eso, si toman un poco de la forma de trabajar los emprendimientos, esto de animarse, esto de no tengo nada que perder, creo que empezar a aprender de otros, empezar a abrirse, dejar de mirarnos tanto el ombligo, que le pasa a todas las organizaciones del mundo, se miran mucho a sí mismos. Si empezamos a mirar afuera, si abrimos las posibilidades, entendiendo qué pasa con la sociedad, qué pasa con la tecnología, como decías bien antes Milton, qué pasa en mi industria con los competidores, qué pasa en industrias adyacentes, qué pasa en otros países. Creo que el estar abierto a que uno no tiene la receta y que la receta cambia constantemente y que hay otros que lo están haciendo mejor que nosotros y que el mejor talento no lo tengo yo, sino que está disperso por todo el mundo. Cuando empezamos a mirar más afuera para volver hacia adentro, que creo que lo hemos hablado antes, me parece que vamos a empezar a ser mucho más colaborativo entre las organizaciones, en donde emprendimientos y grandes organizaciones van a mezclarse. Cuando hablamos de Open Innovation, hablamos un poco de eso. Lo que pasa es que termina siendo un M&A en donde la gran organización termina comprando el emprendimiento y un poco se diluye, si quieres. Pero a mí me gusta mucho la palabra que mencionaste. Creo que hay países en los cuales se ve mucho más fuerte y hay países en los cuales no tanto, y creo que es un tema cultural también. Me parece que hay que trabajar mucho la cultura, no estoy hablando de cultura organizacional, sino cultura de la sociedad. La primera pregunta me gustaría tener la bola de cristal para respondértela. Yo creo que estamos yendo hacia una sociedad más equitativa, más transparente, hablo en general a nivel global. Yo creo que a pesar de que tenemos abundancia de recursos, hay un problema de distribución. Yo creo que deberíamos cuidarnos un poco más y el planeta en el que vivimos, y bueno, de hecho hay movimientos sustentables que cada vez crecen más, creo que tenemos que trabajar mucho sobre eso. Cuidar un poco más el planeta que le dejamos a nuestros hijos, que nos lo están prestando por un ratito. No sé si seremos mejores personas. Ojalá así sea. También, ¿qué significa ser mejor persona? Pero sí creo que vamos hacia una sociedad mejor. Ahora, respecto a la segunda pregunta, yo creo que aquellas sociedades, argentina o no argentina, que han vivido con situaciones o con recursos escasos, desarrollan ciertas habilidades, ¿no? Entonces, si nos vamos a un extremo como Israel, ha desarrollado, es uno de los países que podemos decir más innovadores del mundo, bueno, porque de alguna forma necesitó hacerlo para sobrevivir. Entonces, hasta es una buena estrategia para innovar, con la falta de recursos. Nos genera cierto ingenio y cierta creatividad. El argentino, siquiera se lo reconoce por la creatividad, en parte por ciertas situaciones que tiene que resolver con esa falta de recursos. Al mismo tiempo, somos un país de mucho recurso, natural. Lo que atenta contra lo primero que dije. Cuando uno confía mucho en los recursos que tiene y se basa solo en eso, y creo que hay una cuota de esfuerzo y energía, dedicación, transpiración que hay que poner para lograrlo. Si confías solo en tus recursos, va a ser un problema. Y cuando tú destacas a los equipos, deportistas, yo creo que el argentino tiene un desafío por delante, que es dejar de pensar que tiene que buscar al Salvador, al Messi en cada deporte,
al Messi que nos salve como presidente o presidenta de este país. Porque no se trata de una persona que va a salvar, no existe. Es la cultura de trabajar en equipo en donde cada uno pone lo mejor y puede conversar con otro para que lo mejor de cada uno se potencie y no se choque. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho, no sobre los talentos individuales, no sobre un Messi, no sobre un Ginóbili, no sobre un Maradona, porque al fin y al cabo destacan por sus habilidades personales. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más las habilidades de construcción colectiva, de trabajo en equipo, de colaboración. Creo que de eso se trata. El país que sale adelante no es el que tiene las mejores individualidades. El mejor equipo no es el que tiene las mejores individuales, sino es el que mejor puede jugar en equipo, valga la redundancia. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho eso. Y creo que esta crisis vamos a salir, pero para entrar en otra, ¿sí? Y seguir desarrollando este mindset hasta que no encaremos las crisis de esta forma que estoy mencionando. Pensando en este modelo en donde no hay egos, digo, y lo hemos visto y está probado, las organizaciones que triunfan son las que siguen con esta polaridad posibilitante y no la limitante. Y lo mismo pasa con las sociedades en general. Entonces, yo iría por ese camino.